Muy bien. Bueno, vamos a hacer, para hoy tocaba hacer un repaso de los verbos y, y también empezar con la eh, tercera declinación. Vamos a ver, compartir pantalla. Muy bien. Tenemos acá los verbos que ya lo han visto el año pasado con la profesora Beatriz. Voy a sacar acá una. Ahí está. Muy bien. Y acá tenemos los verbos. Nosotros por ahora hemos visto solamente el modo indicativo de la voz activa. Como habrán visto en el manual, tenemos tres voces. Tenemos la voz activa, que es cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, yo desato, o yo desataré, o ellos desataban, o él desató, pero es siempre el sujeto el que realiza la acción, cualquiera sea los tiempos, ya sea pasado, sea aoristo, el que sea. Pero después tenemos la voz pasiva. La voz pasiva, que eso se va a ver Dios mediante este año. Este año vamos a ver verbos en voz pasiva. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Antes habíamos dicho que la voz activa, por ejemplo, yo desato, pero la voz pasiva es yo soy desatado. Es decir, que el sujeto recibe la acción. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, fulano escribió el libro, pero si yo digo en voz pasiva, el libro fue escrito por fulano, ahí estamos usando la voz pasiva. En español también tenemos voz activa y voz pasiva. Pero en griego hay una voz más, que es la voz media, que eso no la tenemos en español. Y la voz media, por ejemplo, la voz activa yo desato, la voz pasiva yo soy desatado, pero la voz media yo me desato. El sujeto participa de la acción y también recibe la acción. Recibe la acción y también participa de la acción. O sea que esas dos voces, la voz pasiva y la voz media, la vamos a estar viendo Dios mediante este año. Entonces acá en el manual tenemos en la página 21, la página 21, ahí tenemos entonces las voces. En griego existen tres voces, activa, pasiva y media, como hemos dicho. Y hasta ahora hemos visto todo, en primer año vimos todo el modo indicativo. Entonces, en el modo indicativo, yo desato, yo esto, aquello, tú haces esto, pero después vamos a ver el modo subjuntivo, que en español también lo tenemos, el modo subjuntivo, que es un modo ya no de la realidad, sino de lo que se desea. Por ejemplo, eh, deseo que vengas, por ejemplo. Eh, Ojalá llueva. Todo eso está en español en el modo subjuntivo. ¿Ah? También vamos a ver el modo imperativo. Cierra esa puerta, ven para acá, etcétera. Todo eso lo vamos a ver, Dios mediante, si nos da el tiempo, este año. Por ahora,
Estamos viendo, haciendo un repaso del año pasado, voz activa y modo indicativo. Entonces nosotros el año pasado vimos eh, los paradigmas de los verbos de la voz activa. Pero tengo que dejar de compartir para mostrar otra pantalla. Muy bien. Ahí se está viendo el PowerPoint. Perfecto, voz activa. Ahí está. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos dado el año pasado con la profesora Beatriz, nosotros tenemos el presente del modo indicativo de la voz activa, presente del modo indicativo de la voz activa, eh, usamos como paradigma, en griego se usa el verbo desatar, lío, o también el paideuo, que son los dos verbos que tienen menos alteraciones, menos irregularidades, entonces se lo usa como paradigma para eh, enseñar verbos. Tenemos el verbo lío, yo desato, en presente del modo indicativo de la voz activa. Tenemos el tema verbal o la raíz, se llama la raíz que no cambia. Tenemos li, o lu, como le dicen algunos, es lo mismo. ¿Ah? Pero tenemos la desinencia, que es lo que cambia. ¿Ah? Entonces tenemos lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. El presente, yo desato, tú desatas, él desata. Nosotros desatamos, vosotros desatáis, ellos desatan. ¿No? O sea que acá le podemos poner cualquier otra raíz, ¿ah? Y sería lo mismo, por ejemplo, si pongo la raíz acuo, que es oír, acuo, acueis, acuei, acuamen, acuete, acusi. ¿Ah? Puedo poner el verbo lego, que es hablar, decir. Entonces, puedo decir lego, legeis, legei, legomen, legete, leusi. ¿Eh? Acá puedo poner la raíz que yo quiera y las terminaciones o las desinencias son las mismas, no varían. Después tenemos el imperfecto. Es el imperfecto que acá tenemos una complicación más. En la morfología, nosotros en el presente teníamos dos partes, la raíz y la desinencia. Sin embargo, acá tenemos tres. Tenemos esto que es el aumento, que esto tiene los verbos que eh, se refieren al pasado, a algo pretérito. Entonces tienen la señal del pasado, que es el aumento. Está épsilon, ¿ah? Está épsilon con espíritu suave. Entonces Elión, Elies, Elie, Eliomen, Eliete, Elión. ¿Ah? Como se puede ver, la primera persona singular y la tercera persona plural son iguales. ¿Cómo los distinguimos? Y por el contexto solamente. ¿Ah? Entonces, acá es, en vez de yo desato, como en el presente, yo desataba, tú desatabas, él desataba, nosotros desatábamos, vosotros desatáis, ellos desataban. Entonces, acá tenemos el imperfecto. ¿No? Es, eh, es un verbo, es un tiempo verbal que nos indica una acción lineal. ¿No? Por ejemplo, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús recorría las aldeas predicando. ¿Ah? Lo hacía siempre, no era que hizo una vez sanó a uno. No, no, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio. Entonces, es una acción continua, el imperfecto.
Después tenemos el futuro, que el futuro también tiene tres partes. Acá no vamos a encontrar la señal de pasado, de pretérito. ¿Por qué? Porque es futuro. Entonces, acá no vamos a encontrar la épsilon. Entonces, y acá tenemos la particularidad que es exactamente igual al presente, pero con una diferencia, que es la sigma. Tenemos la sigma. Entonces, tenemos nosotros en presente, teníamos, por ejemplo, yo desato, era lío, sin embargo, acá vamos a tener liso. ¿Verdad? Nosotros en presente teníamos lieis, ¿verdad? Yo desato, tú desatas, pero acá tenemos una sigma en el medio, lo que nos está marcando que es eh, futuro. Entonces, en vez de lieis, va a ser liseis. Lisei, lisomen, lisete, lisusi. ¿Ah? Y por último tenemos el auristo del modo indicativo de la voz activa. Entonces acá tenemos, acá, acá está más complicado porque acá tenemos 4 divisiones. Tenemos el aumento, tenemos el aumento, que es lo que marca, que es un tiempo que remite al pasado. Tenemos la raíz o el tema verbal. Tenemos la sigma y tenemos la desinencia. Entonces diremos Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisa. Y acá ya no es como en el imperfecto eh, algo lineal, algo que pasaba frecuentemente, sino es algo puntual, que pasó una vez. Por ejemplo, Jesucristo murió en la cruz, ¿eh? Una vez. Entonces, acá la traducción sería yo desaté, en vez de yo desataba, como en el imperfecto, yo desaté, tú desataste, él desató, nosotros desatamos, vosotros desatasteis, ellos desataron. ¿Ah? Entonces, tenemos Elisa, Elisa se dice, Elisa, Benelízate, Elisa. Vamos a ver entonces ahora en el manual, lo que tenemos en el manual. Compartir pantalla, manual. Acá tenemos lo mismo que habíamos visto y lo que ya habíamos hablado. Note que la raíz o tema verbal li o lu permanece incambiada. Las terminaciones en el presente y en el futuro son idénticas, salvo que en el futuro indicativo se agrega sigma entre la raíz y la desinencia. Sin embargo, cuando se juntan la pi con la sigma, se sustituye. Por ejemplo, plepo, el verbo plepo, que es ver, percibir. Plepo, la raíz o el tema verbal termina en una pi, plepo. Entonces, en algunos casos, cuando lleva sigma, por ejemplo, en el futuro, ¿ah? Como se juntan la pi y la sigma, yo voy a poner, para marcar el futuro, voy a poner plepso. Entonces sustituyo la pi y la sigma con la psi, ¿ah? Porque como recordarán, la psi es la conjunción del dos sonidos pi y sigma, ¿no? Entonces, en plepso, por ejemplo, yo veré, yo miraré, eh, como se juntan la pi y la sigma, sustituyo ambas letras por una sola, por la psi. ¿Tá? Entonces acá voy a poner plepso, veré. Tanto el presente como el imperfecto expresan una acción lineal o durativa.
Pero mientras que el presente expresa una acción durativa que coincide con el acto de la palabra, ejemplo, yo canto o yo estoy cantando. El imperfecto la expresa como acción pasada. Yo cantaba o estaba cantando. Uy, ahí se me fue. Note que la característica del imperfecto es el aumento. Es decir, cuando el verbo comienza eh, en una consonante, se le pone un aumento que es una épsilon. ¿Ah? Por ejemplo, en el paradigma que nosotros vimos, el verbo lío comienza en una consonante, lambda. Entonces, nosotros para marcar el aumento, algo que es pasado, decimos lión, ponemos una épsilon. Sin embargo, hay verbos que comienzan en vocal. Entonces, en ese caso se produce lo que se llama un alargamiento temporal de la misma. Por ejemplo, eurisco. Eurisco, que es yo hallo, encuentro. Eurisco ya comienza con una épsilon. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente sustituyo la épsilon por una eta. Hay un alargamiento. ¿Ah? Porque, como recordarán, la épsilon es una vocal breve y la eta es una vocal larga. Entonces, en este caso, eurisco, si yo quiero decir euriscon en imperfecto, entonces yo sustituyo la épsilon por la eta. ¿Ya? Si la palabra comienza en alfa, el aumento será en eta. Si comienza en Omicron, el aumento en cambio será en omega. ¿Ah? Cuando la palabra comienza, el verbo comienza en Omicron, si yo le quiero poner el alargamiento, no le pongo otra letra, simplemente sustituyo la Omicron por la omega. ¿Ah? Entonces eso me está indicando que es un verbo en pasado. Si el verbo comienza con el dictongo hoy, el aumento se transformará en omega con una iota suscrita. Note que muy chiquito acá se ve, pero abajo de la omega, bajo la omega, hay una iota, la iota suscrita. Si ese verbo comienza, si ese dictongo es hay, el aumento será eta con una iota suscrita abajo. Si comienza en au, se convertirá en eta u, eu. Si comenzare con ei, su aumento será eta con iota suscrita. Y por último, si el verbo comenzare con eu, se convertirá en eu, pero con eta en vez de épsilon. Bien. El auristo expresa una actividad indefinida, una acción indefinida realizada en el pasado. Es una acción puntual. Se lo puede comparar con nuestro pretérito perfecto indefinido. Ejemplo, canté, hablé, etc. Al referirse a una acción pasada, también lleva aumento, al igual que el imperfecto. En aquellos verbos compuestos, como por ejemplo, apolío, que son verbos compuestos porque se componen de una preposición más un verbo, donde hay un prefijo preposicional y un verbo. El aumento, fíjense, se pone entre la preposición y la raíz del verbo, no al principio. El auristo, en este caso, sería apeliza en un auristo. La última vocal omicron omicron de la preposición apo se elide, desaparece. La característica más, esto es importante, la característica más significativa del auristo es mostrar que la acción es indefinida.
Esa es la característica más principal, la característica principal del auristo. Mostrar que la acción es indefinida. Se enfatiza más en la cualidad de la acción. Pongan atención en esto. Esto es muy importante. El auristo enfatiza más en la cualidad de la acción antes que en el tiempo de la acción. Cabe destacar que solamente en el modo indicativo el auristo lleva aumento, lo cual, como ya hemos dicho, marca la temporalidad de la acción en el tiempo pasado. En los demás modos, ustedes todavía no vieron, pero lo van a ver después, el imperativo, todo eso. En los demás modos, imperativo, subjuntivo y potencial, el auristo no lleva aumento, pues su énfasis es en el aspecto de la acción. Eso después lo vamos a ver también. El aspecto, ya no solamente el tiempo verbal, si esto fue en el pasado, sino el aspecto, el tipo de acción. No lleva aumento, pues su énfasis es en el aspecto de la acción y no en el tiempo cronológico. El tiempo cronológico se lo debe buscar en el contexto, en estos otros, eh, modos, como el modo subjuntivo y todo eso, y aún en los participios, que todavía no lo vieron, participios, se verá este año, mediante. Eh, el tiempo cronológico se lo debe buscar en el contexto, ¿no? Porque no lleva aumento. Los participios griegos en auristo tampoco llevan marca temporal alguna. Muy bien. Así que vamos a ver. Acá hay unos ejercicios y se diga qué tienen en común el presente y el futuro de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Y cómo se lo distinguen? A ver, Hugo, puedes ahí mirar los paradigmas. ¿Cómo se distingue el futuro del presente en la morfología, en la forma de escribir en el griego? Si nosotros leemos una palabra en el griego, ¿cómo, cómo sabemos si es futuro o presente? O al principio, como Por la por la sigma, ¿verdad? desinencia, Por la la sigma. sigma. No- Notemos que tanto el, eh, el presente como el futuro son idénticos, pero solamente se distingue, vamos a verlo acá, son idénticos. ¿Ah? La- las desinencias son las mismas, son exactamente las mismas, pero ¿cómo lo distinguimos? Por esta sigma que marca que esto es futuro. ¿Ah? En vez de lío, liso. En vez de lieis, liseis. ¿Ah? Es esta sigma, porque las desinencias son idénticas. Entonces, en este caso, nosotros leemos y decimos, bueno, pero esto es un presente porque tiene las desinencias de presente, las terminaciones de presente. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no es presente, sino que es futuro? Por la sigma. Entonces, la sigma nos marca que es un verbo en futuro. ¿Ah? Eso es importante refrescar, que a veces nos olvidamos. Muy bien. Esta pregunta es para Mónica. ¿Qué tienen en común el imperfecto y el auristo? El aumento, El aumento, muy bien. Ambos llevan aumento porque ambos marcan una temporalidad en el pasado. Entonces, ambos llevan aumento. Note que dice en el modo indicativo, que ya dijimos que hay otros modos, que todavía no vieron que no lleva, pero ahora estamos hablando todo del modo indicativo, haciendo un repaso, modo indicativo.
Bueno, y este ya prácticamente ya se contestó. ¿Cómo se llama la característica de los tiempos que se refieren a una acción pasada? A ver, Hugo, ¿cómo se llama esa característica? Lo que marca que es un verbo en el pasado. No, pues todavía. Es el aumento, ¿verdad? Es el aumento, es esa épsilon al principio, con un espíritu suave, esa épsilon nos marca que ese verbo refiere al pasado. ¿Cómo se llama la característica de los tiempos que se refieren a una acción pasada? El aumento. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vocabulario de verbos. Apostelo. Apostelo es envío. Yo envío. Apostelo. Enviar. Yo envío. Apostelo. De ahí viene la palabra apóstol. Un apóstol es un enviado. Es un enviado. Entonces, el verbo es apostelo. Es apostelo. Y el sustantivo es eh, apóstol, viene de este verbo, ¿no? Enviar, yo envío. Después tenemos la palabra ginosco, que es yo conozco, el verbo conocer. Los verbos, como recordarán, en griego se enuncian por la primera persona del singular en presente, de modo indicativo. Entonces, eh, no como en español los verbos se enuncian por el infinitivo. Por ejemplo, si yo estoy buscando en el diccionario el verbo correr, no lo puedo buscar por el verbo yo corro, porque en español los verbos se enuncian por el infinitivo. Un verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado. Si yo digo correr, bueno, pero ¿cuándo corrió? ¿Corrió antes? ¿Va a correr después? ¿Está corriendo ahora? Y no se sabe. ¿Por qué? Porque es un verbo en infinitivo, es un verbo sin conjugar. Entonces, yo busco, por ejemplo, el verbo correr, cantar, en infinitivo en español. Sin embargo, en griego no es así. En griego los verbos se enuncian o se buscan en el diccionario, se buscan por la primera persona singular. ¿Ah? La marca del infinitivo es ein, en este caso sería apostelein, ¿ah? Pero tiene otra función eh, que difiere de- del infinitivo tal como lo conocemos nosotros en español. Entonces los verbos se buscan en el diccionario griego por la primera persona singular del modo indicativo de presente. Postero, yo envío. Ginosco, yo conozco. Eurisco, yo hallo o encuentro. Lego, verbo digo, ¿ah? Decir. ¿Ah? Grafo, que es escribir. Grafo es escribir. ¿Ah? Ejo, que es tengo. Yo tengo, ejo. Pempo, que es envío, yo envío. Ahí, igual que apostelo, son dos formas distintas. Pempo. Pisteuo, este es un verbo importantísimo. En el Nuevo Testamento, pisteuo es yo creo, yo confío. ¿Ah? Creer, confiar, pisteuo.
De ahí viene la palabra pistis, que es el sustantivo fe. El sustantivo fe es pistis. Viene de pisteuo, que es creo, yo creo. Agapao, que es yo amo, es amar. Recordemos que en griego hay tres palabras para amar: fileo, eros y agapao. Y por último tenemos lambano, que yo tomo, recibo. Muy bien. Tenemos dos más acá. Tenemos apolío, que yo suelto, libero, que esto habíamos visto que es un verbo compuesto, habíamos visto hoy, verbo compuesto, ¿no? Que está la preposición apo y después el verbo lío. Entonces, acá en el caso de que tuviéramos que poner un aumento, que fuera en pasado, ya fuera aoristo o imperfecto, el aumento no lo pondríamos acá, sino que lo pondríamos acá, entre la preposición y el verbo. Y después tenemos plepo, que yo veo, percibo. Recordemos lo que habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, en futuro, como acaba una sigma, que es lo que marca el futuro, ¿no? Que habíamos visto recién. ¿Se acuerdan que acá lo sustituíamos por una letra? ¿Por qué letra era que la sustituimos? Que vimos recién. Sigma. Por sigma, muy bien. La sustituíamos por sigma. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si podemos. Acuo. ¿Qué verbo es acuo? En el manual, este manual, al final tienen un pequeño léxico, un pequeño diccionario. ¿Ah? Y todos estos verbos que nosotros manejamos acá están marcados al final en ese pequeño léxico. Acuo es oír. ¿Ah? Yo oigo. ¿Ah? Acuo. Si acuo es oír, ¿cuál será la traducción de acue? El oye. El oye, ahí está. Es tercera persona singular. Ahí está. Después tenemos el verbo lego. Lego. Lego es hablar, decir. Pero si tenemos léguete, Hugo, acá, ¿cuál sería la traducción? Vosotros oyen. Vosotros oís. Ahí está, vosotros oís. ¿Ah? Yo oigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. ¿Ah? Eh, ellos dicen, perdón, léguete, está con lego, ellos dicen. ¿Ah? Eh, eh, Vosotros decís, Vosotros decís, ahí está, vosotros os decís. habláis. Ahí está, segunda persona plural. Segunda persona plural, vosotros decís. Muy bien. Después tenemos el verbo ejo, que yo tengo, ejo. Y acá, ejeis, entonces, ¿cuál sería la traducción de ejeis? Tú tienes. Muy bien. Y acá, plepo. Plepo, lo que estábamos diciendo recién habíamos visto con esta psi. ¿Qué es lo que nos está marcando esta psi?
Es un futuro, ¿verdad? Porque plepo, pero si yo lo quiero marcar en el futuro, le pongo una sigma en el medio. Pero como se produce el encuentro de la pi y la sigma, entonces lo sustituimos por una sola letra, que es la psi. Entonces, acá entonces, ¿qué diría? Plepo esper. ¿Cómo sería la traducción acá? Tú verás. Ahí está. Tú verás. Muy bien. Y acá tenemos grafusi. Grafo es escribir. Escribir. Grafusi. ¿Cuál sería la traducción acá? Ellos escriben. Ellos escriben. Ahí está. Tercera persona del plural. Plural. Tercera persona del plural. Después tenemos el verbo ginosco. Ginosco es conocer. Yo conozco. Ginosco. Y ginoscomen, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería la traducción? Ellos conocen. Eh, No, no. nosotros conocemos. Nosotros conocemos. Ahí está. Sería primera persona. Sería primera. Comen. ¿Ah? Primera persona plural. Primera Sí, persona plural. sí, sí. Ahí está. Después tenemos ejo, que habíamos dicho recién, ¿qué significaba esto? Yo tengo. Yo tengo, ahí está, yo tengo, primera persona. ¿Ah? Y acá tenemos el verbo pisteuo, que pisteuo dijimos que es un verbo importantísimo, que es creer, creer, pisteuo. Pero acá dice episteuosan. ¿Qué será ese episteuosan? ¿En qué tiempo estará? Analícenlo. Pisteuo es eh, la primera persona singular, pisteuo. Pero acá dice episteuosa. Entonces, analicemos un poco este verbo. ¿Qué es lo primero que encontramos en este verbo? Una Y adelante. ¿Cómo? La Y está adelante. Está en la primera Ahí letra. está. Eso es muy importante. Tenemos una épsilon. ¿Qué nos está diciendo eso? Es un tiempo que pasado, ¿verdad? La épsilon es un aumento. ¿Ah? Entonces, decimos, bueno, descartamos que sea presente. Presente no es, futuro tampoco. Entonces, ¿qué dos posibilidades nos quedan? El pasado. Claro, pasado, pero dentro del pasado tenemos dos. Tenemos el imperfecto y el auristo. ¿Será imperfecto esto o será auristo? Noten acá la marca, esta sigma. ¿Se acuerdan cuando repasábamos el paradigma de Auristo? Elisa, Elisas, Elisa, Elisamen, Elísate, Elisa. ¿Ah? O sea que, ¿cómo le suena la musiquita? Le suena a un auristo, ¿verdad? O sea que esto es un auristo. ¿Ah? Esto es un auristo. ¿Por qué? Porque tiene la señal, es un auristo, modo indicativo de la voz activa. Tiene el aumento, lo que nos señala que solo puede ser auristo o imperfecto, la señal de pasado, y tiene la terminación san. ¿Ah? Entonces, si nosotros repasamos el paradigma, vemos que esto es un auristo. Muy bien. Y acá tenemos, para que vean, graphein. Graphein, acá está en infinitivo. Este verbo no está
no está conjugado, es un verbo sin conjugar, está en infinitivo. No se sabe si es pasado, si es futuro, qué es. Está en un infinitivo. ¿Ah? Graphen. Muy bien. Bueno. Vamos a ver acá. Tenemos acá Mateo 5:21. A ver, vamos a ver Mateo 5:21. A ver, alguien que lea. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está. Oísteis que fue dicho. ¿Ah? Oísteis. La palabra acuo, ¿verdad? Es oír, es acuo. Acuo es oír. Entonces, oísteis, ¿en qué tiempo está? ¿En un pasado, en un futuro, en un presente? ¿En qué? Oísteis. Pasado. En un pasado. Y noten que, según la terminación, acá este verbo que está subrayado, para que lo analicen, según la terminación, es un ¿qué? Es un aoristo. ¿Ah? Recuerden, Elisa, Elisas, Elisa, Elisamen, Elísate, Elisa. ¿Ah? Segunda persona, plural. Vosotros oísteis. Y aquí está el aumento. Noten el aumento. Está con mayúscula porque comienza una oración. Toda oración que cuando se comienza una oración se pone con mayúscula, ¿verdad? Entonces acá, noten que está el aumento. Normalmente tendría que ir una épsilon, ¿ah? Pero como vimos recién que cuando el verbo comienza con otra vocal, en este caso acúo, ya habíamos visto hace un ratito, 15 minutos, habíamos visto que hay cambios. Cuando la palabra comienza con alfa, se pone una eta, ¿ah? No se pone una épsilon corta, sino una eta larga. ¿Ah? Y esta es la eta mayúscula. ¿Recuerdan la eta mayúscula? Esta es la eta mayúscula, si recuerdan el, el alfabeto, las mayúsculas y las minúsculas, entonces acá tenemos el aumento. ¿Ah? Cúsate, joti, porque no decimos oti porque tiene un espíritu áspero, un espíritu fuerte. Ecúsate, joti, acá tenemos una doble ro, doble R, RF, tois, archaios. Oísteis que dijeron los antiguos. ¿Ah? Oísteis que dijeron los antiguos. ¿Ah? Entonces, noten el aumento, como hay un cambio de épsilon a una eta. Muy bien, ahora vamos a ver eh, algo de la tercera declinación. Solamente una presentación, nada más para que sepan. Hasta ahora, bueno, este es el auristo segundo que después lo van a ver. Todavía no. Bueno, pues tenemos el verbo eimi también. Este no lo vimos. Sí, lo vimos el año pasado, digo, pero no ahora. El verbo eimi, que es el verbo ser o estar, es un verbo irregular, ¿no? Este verbo no cumple eh,
las desinencias no coinciden con las desinencias que hemos visto. El verbo eimi, ser o estar. Este es un verbo irregular, solo posee 3 tiempos: presente, imperfecto y futuro. ¿Ah? Presente, imperfecto y futuro. ¿Ah? No hay el verbo eimi, no hay en auristo. ¿Ah? Entonces, presente del modo indicativo, yo soy o estoy, eimi, ei, esti, esmen, esté, eisi. Este verbo acá, eimi, aparece mucho, sobre todo en Juan, cuando el Señor Jesús dice, yo soy, entonces Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, eh, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces aparece en el verbo eimi, yo soy, ego eimi. Entonces van a ver después en Apocalipsis también, yo soy el alfa y la omega, ego eimi, yo soy, ego eimi, yo soy. ¿Ah? El verbo en presente, el verbo eimi. Eimi, ei, esti, esmen, esté, eisi. Estas cancioncitas tienen que grabárselas, estas cancioncitas. Eimi, ei, esti, esmen, esté, eisi. Porque tenemos una ni acá, entre paréntesis, es que cuando la otra palabra comienza con una vocal, entonces para que no se junten dos vocales, ellos le ponían una ni en el medio. Y también hay el verbo eimi en imperfecto, ¿ah? Y en futuro. Como dijimos, no hay en auristo. Entonces tenemos en, esta, en, emen, ete, esan, en imperfecto. Entonces acá, por ejemplo, Juan 1.1, cuando ustedes abren en Juan 1.1, en el principio era el verbo. Entonces ahí van a tener el verbo eimi en imperfecto. Enargé en hologos. Enargé en el principio. Enargé en hologos. La primera en es la preposición en español también, ¿ah? Pero la segunda es el verbo. ¿Ah? La primera está con épsilon, en, argé, en, y acá está en imperfecto. En argé, en hologos. En el principio era el verbo, o era la palabra. Y después, futuro. Esomai, esei, estai, esomeza, esece, esontai. Ahí está el verbo eimi. El eimi. Por ejemplo, acá, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces acá, ego eimi ho hartos. Hartos es pan. Hartos es pan. En, en griego, hartos es pan. Entonces, ego eimi ho hartos. Eso es. Zoe, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos primera declinación? Zoe es vida, ¿verdad? Entonces, ego eimi ho hartos, eso es. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Y acá tenemos también el verbo eimi en futuro, cuando dice Mateo 24:27, así será la venida del Hijo, así será. Entonces acá está el verbo eimi en futuro, estai, utos estai, que la parusía es la venida del Señor, la segunda venida. La segunda venida del Señor se le llama la parusía. ¿Ah? Así será la parusía del Hijo. Quio
es hijo, ¿no? Será la parusía del hijo, o la venida, la aparición, ¿no? La manifestación. Y muy bien. Vamos a ver entonces. Los sustantivos, habíamos visto primera declinación, ya habíamos visto. Segunda declinación habíamos visto también. Estamos haciendo un repaso. En segunda declinación teníamos sustantivos masculinos y neutros. Neutros, por ejemplo, ergo, que es obra. Obra en español es femenino. La obra, decimos. Pero sin embargo en griego es neutro. Ergo, tu ergo, to ergo. Miren acá la marca del dativo es esa iota suscrita. To ergo, ergo, ta erga, ton ergo, tois ergois, ta erga, erga. Entonces, en neutro. Observen que en la declinación del género neutro, las terminaciones en los casos nominativo, acusativo y vocativo son iguales. Por ejemplo, acá, nominativo, nominativo, acusativo y vocativo son iguales. ¿Cómo lo distinguimos? Por el contexto. Y acá empezamos con la tercera declinación. Esto es tema nuevo. Ya estamos entrando en tema nuevo. Apenas lo vamos a ver por arribita, porque esto es una introducción a la tercera declinación. La tercera declinación se compone de sustantivos cuyo tema termina en consonante o vocal, distinta de A u O. Hasta ahora habíamos visto que la primera y la segunda declinación, los temas de la primera y la segunda declinación, el tema es lo que no varía, ¿no? Los temas o terminaban en A, en el caso de la primera declinación, como eclesía, por ejemplo, o en E, también. Pero los de la segunda declinación terminaban en O, por ejemplo, antro, logos, por ejemplo, ¿ah? Logos o antropos, por ejemplo, terminan, el tema termina en una ómicron. Sin embargo, en la tercera declinación, los sustantivos van a terminar en forma distinta, los temas, ¿no? Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, tal como se muestra en la tabla, pero también en género neutro. El sustantivo espíritu, por ejemplo, que es neuma, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, neuma, aparece en género neutro, pues no es ni masculino ni femenino. En español, al no tener ese género, aunque el feminismo radical y la ideología de género insisten en crear un nuevo género neutro llamado todes, la palabra espíritu figura en género masculino. En español decimos el espíritu, es género masculino, pero sin embargo en griego es género neutro. Y estas son las terminaciones de la tercera declinación. Socias, nominativo termina en sigma, genitivo termina en os, dativo en iota, acusativo en alfa, vocativo en sigma, esto en el singular, y en el plural, nominativo termina en es, genitivo en on. Se habrán dado cuenta que el genitivo plural es común en las tres declinaciones.
las tres de primera, segunda y tercera, el genitivo plural es on, siempre es on. El dativo plural es sí, el acusativo plural es as y el vocativo es es, ¿no? Entonces, ahí tenemos las terminaciones, las desinencias de la tercera declinación. Para género neutro, para el nominativo, acusativo y vocativo, no existe desinencia, ¿no? No existe desinencia, y estas son las desinencias para el género neutro. Si observa las desinencias, verá que algunas de ellas están compuestas por consonantes. Hasta ahora, en la primera y en la segunda declinación, no teníamos este fenómeno, pues todas las desinencias comenzaban con vocal. Todas las desinencias, tanto de la primera, de la segunda, comenzaban con vocal. Por ejemplo, os, por ejemplo, a, eclesía, por ejemplo, logos, todo eso, la desinencia comenzaba con una vocal. Entonces no había problema. Así pues, no se producía ningún problema, pues el encuentro de una consonante y una vocal no produce ningún fenómeno que cause problema. La tercera declinación es la más compleja de las tres, pues al producirse el encuentro de dos consonantes puede causar cambios importantes. Lamentablemente, esas posibilidades son muchas. Entonces, nosotros antes no teníamos problema porque todas las desinencias comenzaban en una vocal. Entonces, no se producía ni en la primera ni en la segunda declinación encuentro de dos consonantes. En cambio, si notamos acá en el nominativo y en el vocativo, la desinencia es una consonante. Ahora, ¿qué pasa si el tema verbal termina en una consonante? Termina en una consonante y se encuentra con la otra consonante de la desinencia. En algunos casos no va a haber problema, pero en la mayoría sí. Entonces, esto es lo que hace que la tercera declinación sea tan compleja, porque se pueden producir muchas fricciones y muchos encuentros de consonantes, lo que nos va a producir un cambio en la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo es en los temas que terminan en consonantes dentales. Si recuerda el capítulo 1 del manual, las consonantes dentales son la delta, la tau y la tita. ¿Ah? Son esas tres. El tema es lo que queda luego de quitar la desinencia al genitivo. ¿Cómo conocemos nosotros cuál es el tema? Le quitamos, vamos al genitivo singular, le quitamos la desinencia y eso es el tema. En este caso, el encuentro de una consonante dental con la sigma de la desinencia. En el encuentro de sigma con una dental, la dental se cae, desaparece. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de pais. Pais es niño. Pais, paidos, niño. En los sustantivos se pone no solo en caso nominativo, sino también en genitivo singular. Esto se hace para saber si este sustantivo es de la primera, segunda o tercera declinación. Eso ya habíamos explicado hace una o dos clases atrás. Pues el genitivo singular es el único caso que es propio de cada declinación y no se repite.
Entonces nosotros acá tenemos pais. Esto es niño. De ahí viene la palabra pedagogía, por ejemplo. Pedagogía. Pais. Y acá en el genitivo, o sea, ¿cómo sabemos cuál es el tema? ¿Cuál es el tema verbal? Perdón, verbal no, que ya salimos de los verbos. ¿Cuál es el tema de este sustantivo? El tema, para saber el tema, yo tengo que ir al genitivo y sacarle la terminación. La desinencia, genitivo singular, es os. Entonces yo le quito y ahí tengo el tema. El tema es pai, termina en una delta. Pero la regla me dice que el encuentro de una dental con la sigma, cuando se encuentra una dental con la sigma, la dental desaparece. Por eso que acá no dice pais, dice paris. La dental desapareció. Esto es lo que hace más complejo la tercera declinación, por ese famoso encuentro de dos consonantes. Entonces, la consonante dental, en este caso delta, con la sigma, provocó la desaparición de la dental. Entonces, acá no vamos a decir pais, sino vamos a decir pais. Pais, pais 2. En los demás no hay problema. No hay problema porque la consonante se encuentra con una vocal, entonces no hay ningún problema. ¿Ya? Hay problema en el nominativo y en el vocativo. ¿Ya? Y en los plurales tampoco hay problema. Esto es lo que hace más complejo la tercera declinación. Como se podrá notar, el problema solamente se da en los casos en que la desinencia comienza con sigma. Ese encuentro de la sigma con la dental producirá esos cambios que hacen que la tercera declinación tenga esa complejidad. Otro ejemplo es neuma, espíritu, en género neutro. Como ya hemos visto, para saber el tema le quitamos la desinencia al genitivo singular y lo que queda es el tema. En este caso nos damos cuenta que el tema es neumat, termina en T, por lo que nos damos cuenta que también termina en una consonante dental. Las dentales son la delta, la tau y la tita. Entonces, nosotros acá no podemos saber cuál es el tema. Para saber el tema, le quitamos el os, le quitamos la desinencia y nos damos cuenta que el tema es neumat. Entonces, acá se produce lo mismo. Entonces, acá queda neuma. Neuma. Si, si nosotros fuéramos hacerlo según el caso, según la forma masculina, pero esta es neutra, según la forma masculina, sería neumas, neumas, o sea que aquí le pondríamos una sigma, pero recuerden que en el neutro de la tercera declinación no existe desinencia ni para nominativo, ni para acusativo, ni para vocativo. Entonces, esto es neuma, espíritu. El nominativo es neuma, el genitivo es neumatos, neumati, neuma. Esto es neuma. A continuación, presentamos otra situación que se puede dar. Se trata de la declinación de pater. Pater es padre. El tema, al sacarle la desinencia del genitivo, nos damos cuenta que es pater. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al genitivo, sacamos os, lo retiramos, nos damos cuenta que este es el tema, pater. Entonces, acá se da el encuentro también de la ro con la sigma. Y en ese caso, también vamos a ver que va a afectar. Entonces va a quedar pater.
Eso lo vamos a ver después. Esto es una presentación solo. O sea, no precisa aprendérselo de memoria, sino que esto es para ir calentando los motores. Existen otras muchas formas similares a esta con otros tipos de consonantes que puede tratarse a un curso introductorio, recién lo estamos viendo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, se va a dar cuando se encuentra la sigma con una pi, una beta o una phi, que va a cambiar por la psi. ¿Ah? Todo esto. ¿Ah? Nosotros hoy lo que vimos son temas en dentales, cuando el tema termina en una dental, pero después vamos a ver cuando el tema termina en expirante, cuando el tema... Recuerdan, en la primera lección, todas aquellas, las divisiones de las consonantes, en expirante, nasal, dental, todo eso va a producir fenómenos que van a afectar el nominativo singular, por el encuentro famoso ese de la consonante con esa sigma, que causa tantos problemas. Muy bien. Vamos a ver algunas palabras. Esto lo vamos a ir viendo muy lentamente. Vocabulario de tercera declinación. Tenemos stoma, que es boca, neuma, que es espíritu, pais, que es niño, pater, que es padre, paterno, polis, que es ciudad, soter, que es salvador. Esto es muy importante del Nuevo Testamento. Aner, que es varón, marido. Rema, que es palabra, dicho, asunto, que es sinónimo de logos. Bien. Entonces, estas son algunas palabras de la tercera declinación que hemos de estar viendo. Muy bien. Vamos a dejar por acá, porque yo en este momento estoy en Ciudad de México. Estoy en la biblioteca del seminario Ana Sanders, y ya van a servir el almuerzo. Acá son las 2 de la tarde. Entonces vamos a dejar por acá y vamos a orar para despedirnos y Dios mediante, ya el próximo jueves, no sé si me voy a poder conectar de acá de México, pero si no, yo les aviso cualquier cosa si vamos a tener clase o si no. Así que vamos a orar. Hermano Hugo, ¿nos puede dirigir en oración para despedirnos? Padre amado, todopoderoso, Dios santo, creador de los cielos, creador de la tierra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de crecer en conocimiento, Señor, para que tengamos sabiduría, Padre, en saber llevar adelante todos estos conocimientos, Señor, que estamos aprendiendo en el día de hoy, Padre amado. Gracias te damos, te pedimos que tú bendigas, Señor amado, a nuestra compañera que está en clase, el pastor que fue el que invitó a la clase, Señor, que tú bendigas a todos, Señor amado, y que tú, Señor, bendigas, Señor, a todos los que no pudieron entrar, Padre, para que la próxima clase sí lo hagan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, por todo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Amén. Entonces, y bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene.